Este tema, el sacrificio del Pesaj, que abarca los dos componentes, de individuo como comunitario, lo vamos a entender mejor explicando cuál es la definición de comunidad. Tzibur. Tzibur por ahí es algo más fuerte que comunidad. Comunal, algo comunal. Tzibur. Tzibur se puede explicar de dos maneras. El Gaón de Rogachover lo analiza mucho. Y dice así. Una manera es que cuando hay tzibur, el tzibur, lo comunitario, anula la entidad del individuo totalmente. Tzibur, cuando se convierte en un tzibur, una comunidad, aparece acá una nueva entidad. Una entidad de unidad total. Un tzibur, como que fuera un solo individuo. Este tzibur todo este grupo de gente se convirtieron en un individuo. O podemos decir que tzibur no implica que hay una entidad única de manera total, sino que tzibur es la conjunción de una multiplicidad de individuos. Como tenemos, por ejemplo, el dicho de nuestros sabios, Berov Am Hadrat Melech. Con mucha gente está la belleza del rey. Que acá la intención no es que toda esa gente que generan la belleza del rey son una entidad. Por el contrario, acá lo que importa es que son muchos. Y cuanto más muchos, mayor es la entidad. Entonces, por un lado tenemos la belleza, es una belleza del rey, es una situación, la multitud que está frente al rey es una multitud. Pero conjuntamente con eso el individuo importa y cada individuo agrega a esa multitud. Dice el Rebbe que podemos decir que este segundo aspecto de tzibur, donde hay comunidad, pero el individuo no se anula, esa es la definición de comunitario de ahí el Korban Pesach. No es un sacrificio comunitario donde en ese sacrificio todo el pueblo judío es una sola entidad que trae un sacrificio, sino acá en Korban Pesach toda la comunidad sigue manteniendo su entidad de muchos individuos, por lo menos 3 grupos. Y podemos decir cuál es el motivo, por qué Korban Pesach tiene ambos aspectos simultáneamente, el individuo y el comunitario. Pesach es el momento del nacimiento del pueblo judío. Y por lo tanto, en Korban Pesach se reflejan dos extremos de las cualidades que tiene el pueblo judío. Por un lado, todo el pueblo judío está unido en una entidad de un tzibur, es una comunidad, la comunidad judía. Koma Achat Shleima es una estructura íntegra. Es como decir un cuerpo humano. Es todo un cuerpo. El pueblo judío es todo un solo cuerpo. Pero por el otro lado, cada uno individualmente es un mundo entero. Cada judío es un mundo entero. Y de acá entendemos que siendo de que Pesach es el nacimiento del pueblo judío, que el pueblo judío tiene las dos características, por eso también el concepto de comunidad, de comunitario del sacrificio de Pesach, también recién se formó recién en el segundo Pesach, no cuando estaban en Egipto.
a pesar de que el nacimiento del pueblo judío empezó el momento de la salida de Egipto, sin embargo, cuando se consolida el concepto de tzibur, de comunidad, recién en el segundo Pesaj, en el segundo año. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el momento en el cual los Yehudim tuvieron la actitud de tzibur, de cohesionarse en una comunidad? Recién cuando llegaron a recibir la Torah. Ahí es donde se cohesiona como un tzibur, una comunidad. ¿Cómo fue eso? Cuando llegaron al monte Sinaí, dice, Vayijan Israel negetar, que Israel acampó, y dicen los sabios en singular, como un solo cuerpo. Ahí se cohesionó el concepto de comunidad, que son un uno, y eso todavía no lo tenían cuando salieron de Egipto. Por eso cuando salieron de Egipto eran básicamente una cuestión del individual. Pero como en el comienzo del nacimiento del pueblo judío tuvo lugar en Egipto, y ahí trajeron el Corbán Pesaj, por eso tenemos muchas características que hay del primer Corbán Pesaj que trajeron en Egipto, que después se transportan también al Pesaj que hicieron en el desierto y al Pesaj de todas las generaciones futuras. Porque Pesaj Mitzrayim es la cabeza y la base de todos los Pesaj que vienen después. ¿Por qué? Porque eso que en el segundo Pesaj, después de haber pasado por la entrega de la Torá, el pueblo judío se convierte en una entidad de tzibur. ¿De qué manera es? No es una entidad de tzibur que anula al individuo, sino es una entidad de tzibur que incluye también al individuo, donde el individuo no queda anulado. Entonces tenemos del primer Pesaj, ahí está el concepto de que cada judío es un mundo entero, el valor individual de cada judío. El segundo Pesaj le agrega que el pueblo judío todo comunalmente se convierte en una entidad, porque pasaron por la entrega de la Torá donde acamparon como uno solo, y por eso el Pesaj contiene, por eso el pueblo judío contiene las dos cosas. Y el Corbán Pesaj que viene en el desierto tiene las dos características. La del primer Pesaj, que es el individuo no pierde su individualidad, y la del segundo Pesaj, donde está la cohesión de todos y en simultáneo. Y el Rebbe dice que en realidad también en el primer Pesaj en Mitzrayim hubo algo, un símil, aunque sea, del concepto de comunidad. Como el Midrash cuenta que todos los Yehudim olieron el aroma del sacrificio de Pesaj que hizo Moshe Rabbeinu, como cuenta el Midrash, y vinieron todos y todos probaron del sacrificio de Pesaj de Moshe Rabbeinu. ¿Qué es lo que vemos? Estuvieron ahí unidos todos los judíos en consumir del mismo Pesaj, el mismo Corbán de Moshe. Es verdad, todavía no llegaron al nivel de cohesión como era después de la entrega de la Torá, pero por lo menos tenían que estar unidos en la ofrenda del Nasi Ador, del líder de esa generación, del Moshe Rabbeinu, de ese momento de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu como que cohesiona, el líder cohesiona a toda la generación, que eso de alguna manera le dio una impronta de tzibur, de algo comunal, también al primer Pesaj. Este punto, que el pueblo judío
es una entidad de comunidad, tzibur, pero conjuntamente no anula al individuo, se refleja también en las ofrendas comunitarias y se refleja de manera total. Por un lado, las ofrendas comunitarias, cuando se donaban, tenía que ser que cada individuo donaba su medio shekel de manera total y absoluta. Imsereble tzibur y fe. La tiene que entregar de manera total. O sea, la gente donaba, dejaba de ser su dinero. Ahora era dinero comunitario. Pero por el otro lado, no se perdía la participación del individuo en la ofrenda. Cada individuo que participó de lo que se donó para el templo tenía una parte en la ofrenda, sin tener ningún tipo de potestad sobre la ofrenda, tenía una parte. Como dicen los Jajamim, que cuando fue la sublevación de Korach contra Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu le pidió a Hashem, por favor, al teifen el minhatam, no prestes atención a su ofrenda. Y explican los sabios que dijo Moshe: yo sé que ellos tienen parte en la ofrenda del corbán, del sacrificio diario que se trae comunitariamente. Que por favor, la parte de ellos no sea aceptada por ti. ¿Qué es lo que vemos? Que por un lado está totalmente entregado a la comunidad, dejó de ser su dinero, pero por el otro lado no se diluyó, que cada uno tenía su parte individual dentro de cada uno. Más aún, incluso cuando tenemos que sopesar un individuo frente a toda la comunidad, el individuo muchas veces impera sobre el resto de la comunidad. Como es la ley, como trae el Rambam, si idólatras sitiaron un lugar judío y le dicen: entréguenos a una persona o los matamos a todos. La ley es que se tienen que dejar matar todos y no le tienen que entregar a uno, ni un nefesh achat misrael, a un alma judía. ¿Qué es lo que vemos? Que por más que tenemos acá lo comunal, el individuo es el que se impone, y por un individuo dejamos de lado a todo lo comunitario. De la misma manera como es en relación a la comunidad, al tzibur, al pueblo de Israel en general, así es también con respecto a cada individuo. De cada individuo se exige dos actitudes, dos tendencias. Como dijo Hillel, nuestro Hillel acá que tenemos, que mencionamos antes, dijo Hillel, el capítulo de Mishnayot que estudiamos la semana pasada en Pirkei Avot, dijo Hillel, primero dijo: Im eina nili mili, si yo no estoy para mí, ¿quién está para mí? ¿Qué quiere decir? Está el individuo. Cada uno tiene que saber: si yo no estoy para mí, ¿quién está para mí? Está el individuo. Pero después siguió diciendo que Shani le atzmi ma'ani, pero si yo estoy solamente para mí, ¿qué soy yo? No existe. O sea, uno por un lado es un individuo, por el otro lado es parte del total, que Shani le atzmi ma'ani. No soy nada si soy solamente para mí. Y el Rebbe acá trae de manera, por ahí, Derech HaTzahut se llama esto, como de una manera por ahí, más de un comentario cómico o chistoso, no como algo absolutamente serio, firme, talmúdico, que en este dicho que dijo Hillel hay una relación con Pesaj. A pesar de que el decir Pirkei Avot
después de Pesaj, decir cada semana un capítulo, es una costumbre que todavía no estaba en la época de Hillel, pero la Torah es eterna, quiere decir que el concepto es eterno. Entonces, si la costumbre de Israel es que el Shabbat siguiente a Pesaj, ahí empieza el primer capítulo de Pirkei Avot, y ahí está traído el dicho de Hillel: si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Y si yo soy para mí, ¿qué soy yo? Es porque tiene una relación con Pesaj y tiene una relación con todo lo que hablamos antes. ¿Qué quiere decir? Dijimos antes que Hillel dictaminó que el sacrificio de Pesaj desplaza a Shabbat. ¿Y eso por qué? Porque Pesaj se considera un sacrificio comunitario. Y la Gemara termina contando ahí, como yo lo mencioné antes, que después que Hillel clarificó esta ley, lo nombraron a Hillel como Nasi, como líder del Sanedrín y líder del pueblo judío. Vieron su grandeza y lo nombraron a Hillel. O sea, los Bnei Beteirá tuvieron, eso es lo que son los líderes del pueblo, vieron que Hillel era el que sabía. Los Bnei Beteirá dieron un paso al costado, tenían la suficiente humildad e integridad para correrse a un costado. Y esto ¿qué tiene que ver con este dicho de Hillel? Que está hablando acá de Hillel, como él se convirtió en un Nasi, en un líder, a través del Korban Pesach. Y es así. ¿Qué quiere decir? Si yo no estoy para mí, ¿quién está para mí? La esencia de Korban Pesach es individual. Lo tiene que traer uno individualmente, de su propio dinero. Tiene que fijar quiénes son los comensales que van a participar. Pero por un lado, es Imena Nili Mili. Yo tengo que poner y ocuparme y traer y comprar el Korban y traerlo. Pero por el otro lado, que Shani le Atzmi Mani. Pero si yo lo hago solo y me falta que sea un sacrificio comunitario, si esto queda nada más como un sacrificio individual y no hubiera desplazado al Shabbat, entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué sí que soy yo? No me hubiera nombrado a mí líder del pueblo judío. Si hubiera sido que Shani le Atzmi, que me olvido de lo comunitario, que con eso desplaza al Shabbat. Mani, ¿qué soy yo? Puede uno entonces preguntar si el Korban Pesach es un tema que lo que define es lo comunitario, pero por el otro lado también tiene que tener la condición de tener un tiempo fijo, como dijimos antes. Por eso siguen siendo diles, sí, veimlo achshav matai. Si no, ahora ¿cuánto? El momento de traerlo es 14 de Nisan, y si no 14 de Nisan se pierde. Esto es como dijimos antes, al Derech HaTzahut. De la misma manera como es en relación al valor de cada individuo yehudí frente a todo lo comunitario y la visión del individuo y la comunidad, también es la visión de un yehudí hacia otro yehudí. ¿Cómo tiene que ser su actitud en el amor al prójimo? ¿Cómo tiene que ser su actitud en el Beafta lereaja kamoja? Sabemos que lo que los Yehudim tienen que tener amor a cada Yehudí, sea quien sea y como sea. ¿A qué se debe eso? No depende si es sabio, si es inteligente, su nivel social, cómo es, qué es.
Incluso ni siquiera depende de su nivel de cumplimiento de mitzvot. ¿A qué se debe? A como está escrito, Kol ish Israel que ish echad haverim. Todo el pueblo judío es como que fuera una sola persona. La amistad, la unión de los judíos es como que fueran uno solo. Y como el Alter Rebbe lo explica en Tanya y en el Likutei Torah, que el pueblo judío, básicamente el Likutei Torah, este pedacito, es como una persona compuesta de muchos órganos. Hay muchos órganos, pero todos estos órganos son parte de todos de una sola persona. Entonces todos son parte de una sola persona, todos los Yehudim, sea quien sea. Y sobre este concepto, que somos todos como uno, hay varias explicaciones. Una explicación es que cada Yehudí es parte del pueblo de Israel. Como dijeron los Jajamim, si en el momento de la entrega de la Torá hubiera faltado siquiera una sola persona, la presencia de Hashem no se hubiera revelado sobre ellos en el monte Sinaí. Vemos como todo Yehudí es parte y sin él está todo incompleto. O también está escrito todo ayuno que no incluye también a los pecadores de Israel, que ellos también son parte del ayuno de las plegarias, no es un ayuno. Esto no tiene que ver con la virtud individual del individuo. Esto tiene que ver con el hecho que él es parte del pueblo de Israel. Parte del cuerpo. Después hay otra manera de explicar que se está traído. Cada Yehudí tiene una virtud específica que con esa virtud y esa cualidad él completa al resto. Como el Alter Rebbe lo explica en Likutei Torah, que hay en el pie una virtud que con esa virtud supera a la cabeza. Para que la cabeza pueda transportarse necesita del pie. Y a partir de la virtud esta que hay en el pie sobre la cabeza, el pie lidera a la cabeza. El pie es cabeza y la cabeza sigue al pie. Pero, a pesar que acá se siente la virtud individual de cada individuo, pero fundamentalmente no miramos la virtud del individuo por su propia virtud. Miramos cómo el pie completa a la cabeza, como la cabeza completa al pie. Vemos las virtudes del individuo, pero cada Yehudí aporta algo que otro no lo aporta. Y por lo tanto, como todos aportan, todos son importantes, todos son cabeza. Pero cuando el Alter Rebbe explica el concepto de Ahavat Israel, no se queda nada más con el concepto de que todos tenemos un solo Padre, que tenemos una sola raíz. Y por eso todas las almas de Israel se consideran como hermanos. Vienen todos de la misma fuente que es Hashem. Antes de decirnos eso en el Tanya, que todos los Yudim, las almas de todos los Yudim tenemos la misma fuente y somos todos como hermanos, dice un detalle adicional, que es, y eso sería una tercera explicación, והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים. ¿Quién sabe la grandeza y el nivel y la categoría de cada alma, cómo está en su raíz en Dios? O sea, el Alter Rebbe no solamente dice que tenemos que amar al otro Yehudí porque somos parte del mismo cuerpo, porque el otro Yehudí tiene virtudes que yo no tengo,
Acá agrega algo más. Él puede ser superior a vos. ¿Qué quiere decir? Tenés que amar al otro Yehudí por su propia virtud. Él puede tener una raíz. ¿Quién sabe la raíz de donde viene el alma? Por ahí el alma del otro viene de una raíz en Hashem mucho más elevada que la raíz de mi alma. Entonces acá el tema está amarlo al otro por su propio valor, no solamente porque completa y es parte de lo global. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Está lo global, pero lo individual no se pierde. Hay que valorar al otro Yehudí por el propio valor del otro Yehudí en su Neshama y en la raíz de su Neshama. Si no vemos su valor o no apreciamos, no alcanzamos a verlo aquí en la realidad, pero sí por la raíz de su Neshama, el valor propio que él tiene como individuo. Y también este amor hacia el otro, donde el otro es diferente, tiene otra raíz, es superior a mí, tiene otra virtud, una virtud superior a mí, donde ni siquiera tomo en cuenta que me completa. También ahí ese amor tiene que ser camoja, como a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Como todos los órganos de un solo cuerpo. Que a pesar que cada uno de sus órganos tiene que ser un órgano por sí mismo, si no, no es un cuerpo sano. Sin embargo, todos son órganos del mismo cuerpo. Y por lo tanto, ahí mismo, donde uno siente la virtud de ese órgano específico, no solamente por lo que completa a los otros órganos, sino la virtud de ese mismo órgano también está unido con el resto de todos los órganos, que es lo que dijimos antes, la simultaneidad del valor del individuo con lo comunal, con lo comunitario, con el clan de Israel. Quiero agregar algo acá que no está en la Sijá, acá en Jerek 18, que recuerdo cuando el Rebbe habló esta Sijá en Pesach del año 1977, Tafshin Lamed Zayin, que ahí también cayó Erev Pesach, era Shabbat, y ahí el Rebbe agregó otra cosa, que hay dos visiones políticas, económicas en el mundo. Hay una visión que es del liberalismo total, donde el individuo se impone sobre el bien común. Hay otras visiones donde el bien común anula al individuo. La visión de la Torá, que es la visión como la tenemos en el Korban Pesach, es la conjunción de lo comunal sin anular al individuo, la conjunción del individuo sin dejar de lado lo comunal. Y a través, volviendo a la Sijá, a través de ocuparse en Ve'afta l'reaja kamoja, en amor al prójimo como a uno mismo, de un Yehudí a otro, de esta manera, también a Kadosh Baruj Hu, que él es nuestro compañero, como dice Rashi, Reajá, tu compañero también se refiere a Hashem, también nuestro compañero, que es Hashem, nos va a mostrar su amor hacia todo el pueblo de Israel y los va a liberar del galut, y de las dos maneras. Por un lado, como dice el pasuk en Ishaya, Ve'atem tuluktu lechat echat bnei Israel, que los Yehudim van a ser recogidos individualmente, cada Yehudí individual, como dice Rashi, que Kadosh Baruj Hu agarra de la mano mamash a cada Yehudí y lo saca a cada uno individualmente del galut, y por el otro lado, y conjuntamente con el otro Yehudí también, Reajá, que es Hashem, él también sale del galut. Veshav Hashem Elokeja et Shebutcha. Cuando los Yehudim salen del galut, él sale del galut. Y por el otro lado también, todos los Yehudim salimos y nos terminamos reuniendo en Kahal Gadol Yashubu Heina,
una gran congregación volverá para ti, para aquí, para Eretz HaKodesh, para Eretz Israel, como dice Yirmiyahu, en la verdadera y completa Geulah, rápidamente, ya ahora.